Buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a esta conferencia que va a dar Milagros sobre la Catedral de Cartagena. Os quiero agradecer a todos vosotros y a la dirección del casino por la facilidad que nos dan a celebrar estas conferencias. Cartagena siempre continúa con el compromiso que tiene de difundir el patrimonio cultural y arqueológico que tiene Cartagena. Y en ella pues vamos invitando y vamos coincidiendo con personas cualificadas para que nos puedan explicar la situación de cada monumento o acto que cogemos. Esta tarde tenemos a Milagros Baqueira, que es historiadora, recién nombrada presidenta de la plataforma o coordinadora de la calidad por el reciente fallecimiento de Pepita, que ha sido durante 22 años, presidenta de esta coordinadora. Hemos tenido el fatal que ha sido en vísperas de esto y queremos enviarle nuestro pésame a la coordinadora y a sus familiares. El presentador de esta conferencia iba a ser Iván Negueruela, era el que iba a presentar a la ponente, a Milagros Baqueira, pero me ha llamado hace 20 minutos que se encontraba muy mal y que era imposible venir. Pero como lo importante de esta conferencia es lo que hablemos de la catedral, y esto nos lo va a explicar Milagros Baqueira, que es historiadora y lleva 30 años aquí en Cartagena y se ha identificado, aunque no es cartagenera, es gaditana, pero se ha identificado con las cosas de Cartagena, y yo creo que nos va a dar una buena explicación de la situación y de toda la historia de la catedral de Cartagena. Muchas gracias a todos. Bueno, pues me lo acerco, ¿no? ¿Se escucha bien? Correcto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la Asociación Cartagena Siempre por ofrecernos estos micrófonos y poder difundir los conocimientos que tenemos de la catedral, al casino por ofrecernos sus puertas y sobre todo a todos los presentes, que a fin de cuentas sois el objetivo de nuestra información. El conocimiento oculto no vale para nada. Este bien material que es nuestra catedral, si todos tenemos conocimiento de qué es lo que pasa con ella, cómo está y cómo se encuentra, pues a lo mejor podremos actuar de una manera diferente que si seguimos manteniéndonos en la ignorancia, que es como estábamos no hace mucho tiempo. Cuando esta plataforma se constituyó, de la catedral no se sabía absolutamente nada. Todo el mundo decía, esas ruinas que tenemos y al lado del Teatro Romano, ese era el conocimiento que había de la catedral. Hasta que con Pepita nació nuestra plataforma ciudadana Virgen de la Caridad, cuyo único objetivo era la restauración de la catedral. Hoy un recuerdo especial a nuestra presidenta, que se nos fue sin poder cumplir su sueño, que era poder restaurada esa catedral y abierta al culto. Sí pudimos cumplir su última voluntad, que era tener su último adiós en el recinto de la catedral, y aunque el obispo no lo permitió, nosotros dijimos que sí o sí íbamos a cumplir su última voluntad, porque pensábamos que nadie iba a retirar un féretro que subiera por los escalones de la Puerta del Osario al llegar a la catedral y desde allí decirle su misa y decirle su último adiós con sus banderas que tanto quiso, su bandera de la provincia, su bandera de los romeros de San Ginés y su bandera de Cartagena, con el canto de la flor marina. Le dijimos adiós. Su legado continúa. En estos momentos ahora soy yo presidenta y recogemos el legado de Pepita, y por supuesto nosotros seguiremos luchando porque se restaure la catedral, aunque las perspectivas que hay no son muy halagüeñas. Entonces yo creo que es que ha llegado el momento de que expliquemos
el por qué. Porque todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa con la catedral? Y es una pregunta que corre en el aire, pero en realidad no hay respuesta, porque no es lógico que el primer templo de la región, por lo menos, no voy a decir más para que no vengan diciendo que si somos fundamentalistas, pero que el primer templo de la región haya sido abandonado por sus obispos desde que, diciendo que los caminos eran peligrosos, y se fue a Murcia, y desde entonces ha pasado olímpicamente de este templo y jamás ha dado un duro para nada. Es triste de pensarlo, pero esa es la realidad. Y entonces una se pregunta, ¿por qué? Pues voy a tratar de explicar muy resumidamente el por qué, porque sería meternos en una historia de hace mucho tiempo atrás, pero es la verdadera causa y la vamos a explicar. En el siglo VI, o bueno, borro eso, cuando se explica cualquier hecho histórico, cualquier base de un conflicto, siempre hay unas causas que son los que originan esos hechos y unas consecuencias que son el resultado de esas causas. La consecuencia es la catedral, el tenerla como la tenemos, en ruinas. Las causas en historia son de dos tipos. Hay unas causas próximas, que son las causas, digamos, la chispa que hace saltar el conflicto. Pero luego existen otras causas, que son las causas remotas, que son las causas verdaderas de dicho conflicto. Para entenderlo, un ejemplo. La expresión que utilizamos es la gota que colma el vaso. Hay una gota que hace ya que el agua rebose, pero han habido antes muchas más gotitas que se han ido llenando hasta que esa gota ha explotado. Y siempre esas son las verdaderas causas. Entonces, ¿cuáles son las causas del problema que arrastra, no de ahora, no de la guerra civil, que es el achaque que nos dicen, es que la catedral entró en ruina después de los bombardeos? Mentira, eso no es cierto. Es cierto que cayeron las bombas, es cierto que sobre todo cayeron en el altar mayor, y es cierto que se produjeron derrumbes, pero también es cierto, y todos aquellos que hayan estado aquí hace como una semana cuando se presentó el libro La otra cara de la catedral, que se habló de todas las actividades que se venían efectuando en la catedral desde después de la Guerra Civil hasta 1975, que fue el año que la catedral cierra sus puertas. Con lo cual, no era una ruina. Entonces, ¿por qué está la catedral en este estado? Siglo VI. Vamos a remontarnos al siglo VI. Y nos remontamos a cuando vienen los visigodos y se establecen en España. Los visigodos, porque en aquella época la monarquía eran siempre luchas internas, el que era más fuerte era el que salía siendo rey, pero no, la monarquía no se hacía hereditaria, había muchos conflictos. Entonces los visigodos piden ayuda a los bizantinos para que le ayuden a derrocar al jefe de turno y ponerse el que fuera. Por esta ayuda, los visigodos le ofrecen una franja de tierra que iría desde el sur del Algarve portugués, toda Andalucía, todo el Mediterráneo, hasta Alicante, que al mismo tiempo era la zona costera que los visigodos no controlaban. Entonces ahí tenemos a Cartagena, siglo VI, como capital de la España imperial bizantina. Tenemos un comercio rico entre Constantinopla, Cartago de Túnez y Cartago Espartaria, capital del Imperio Bizantino. Tenemos un metropolitano, que en aquella época los arzobispos eran los metropolitanos, que se llamaba Liciniano, que representaba el saber cultural de Occidente, que era amigo personal del Papa, y por eso lo conocemos, porque los documentos de Cartagena desaparecen.
Las turbas, las mazas, las guerras, siempre son las culpables, pero aquellos que por su importancia sobrepasan fronteras, pues ya aquí no son las masas, ya eso, si es amigo personal del Papa, pues son cartas que se han conservado del Liciniano, porque se conservan en el papado y en otro tipo de archivos. Y una carta de ella se ve como le da consejos personales al Papa. En otra de ellas se ve como riñe a un obispo de Ibiza por tomarse atribuciones que no le son inherentes al cargo, con lo cual se ve que el arzobispado de Cartagena no era solamente Cartagena, sino que su ámbito de acción sobrepasaba lo que hoy llaman la provincia de Murcia, sur de Granada, Jaén, parte de Alicante, incluso las Baleares. Bien, pues empieza a crearse un conflicto entre las dos iglesias, la iglesia bizantina de Liciniano y la iglesia toledana, porque los visigodos establecen su capital en Toledo. Y los reyes tienen la costumbre de que cuando iban a ser coronados, eran ungidos con óleo sagrado por los obispos. Pero Toledo no ve con buenos ojos que se han ungido no por sus propios obispos, porque Toledo es sufragánea o dependiente del arzobispado de Liciniano. Toledo convoca un concilio, los obispos de la Cartaginense no existen, entonces hay una serie de problemas entre las dos iglesias. ¿Cómo se resuelve el problema? El problema se resuelve cuando ya los visigodos se han asentado en el poder y llega el momento de que quieren también recuperar esa franja costera del Mediterráneo y del sur de Andalucía, expulsan a los bizantinos. Entonces necesitan expulsar a los bizantinos, envenenar a Liciniano. Liciniano murió envenenado, que nos lo cuenta San Isidoro, por un veneno que salía del esparto, de la Cartagena espartaria, la esparteína. Y según nos cuenta San Isidoro, fue envenenado por sus émulos. Los émulos son los colegas, los de tu gremio. Entonces, expulsan a los bizantinos, se quitan a Liciniano de en medio, arrasan Cartagena, la destruyen, el obispo lo trasladan a Bigastro, se inventan un concilio en el que dicen que a partir de ahora los obispos de la Cartagenense van a depender de la sede toledana, que se convierte en sede primada y la capital eclesiástica de la zona. Pero está claro que aunque esto lo hagan por un concilio, sede primada significa sede primera. Y la sede primera no pudo ser Toledo porque el Evangelio no pudo entrar volando, porque ni habían aviones, ni habían globos aerostáticos, ni habían drones, ni habían medios de que la luz del Evangelio pudiera entrar por Toledo. La luz del Evangelio entró por el mar. Es cierto que para quitar la importancia a Cartagena, pues nos dice, es que lo mismo Santiago no estuvo en España. Vamos a suponer que Santiago no estuviera en España. Y todo el camino de Santiago y todos esos peregrinos que van a Santiago de Compostela a visitar una tumba, ¿de quién? Si no estuvo. ¿Qué razón tendría que fuera el patrón de España Santiago si no estuvo? ¿Vamos a tener un patrón de una persona que aquí no estuvo? Entonces, he admitido como patrón de España, he admitido que allí está enterrado, cuando se sabe que en Santiago de Compostela no está enterrado Santiago, porque hace tiempo hicieron un estudio y los huesos que hay allí son del siglo IV, no son del siglo I, pero da igual. Yo de una mentira hago una verdad que me da mucho dádiva, mucho beneficio, y que sigan peregrinando. Y nosotros, que somos los únicos que tenemos que decir, bueno, pues si se admite, la Iglesia lo admite en la liturgia, si es patrón de España y está enterrado allí, este es el kilómetro cero que de aquí parte. Pues nosotros, el cartagenero, es muy desprendido, que todo lo da, porque nada es suyo, que el pasado ya pasó, que el futuro no ha venido y nada más que tengo el presente. Y por eso es tan parco
en tradiciones, y por eso nada tiene, y por eso nada espera, y por eso nada quiere. Es el ciudadano más apático, y perdonadme por la expresión, pero es que es la realidad. Yo no he visto un pueblo que menos defienda sus cosas y que se la quiten con la simplicidad que se la van quitando y lo van admitiendo. Pero bueno, a lo que vamos, que nosotros vamos a la catedral. Bien, pues entonces Toledo se queda como capital, Cartagena se queda destruida, viene la invasión de los moros y a partir de ahí empiezan a decirnos que Cartagena fue muy importante en la época romana, pero que después nos convertimos en una aldea de pescadores. Y entonces allá cuando llega Alfonso X con la Reconquista, nosotros se supone que somos una aldea de pescadores. Vale. Llega la Reconquista. 1243. Ben-Hur, que gobernaba el reino de Murcia, ofrece vasallaje a Alfonso X a cambio de que lo defienda de las fronteras del moro. Se rinde, vamos. El gran reino de Murcia, como siempre nos hablan de la capital, se rinde el que estaba gobernando en el reino de Murcia, pero ni Lorca, ni Mula, ni Cartagena se rinden. Y tampoco se rinden varios señoríos, el señorío de Aledo, el de Villanueva, el de Frente. Hay una serie de señoríos que tienen que reunirlo Alfonso X y firmar un pacto con ellos, y a cambio de unas parias lo siguen defendiendo, pero en última instancia ni Lorca, ni Mula, ni Cartagena admiten el pagarle unas parias y pasar a depender de la corona castellana. Con lo cual, en 1243 todo eso se han rendido, 1244 conquista Mula, conquista Lorca y tiene que suspender su campaña, esperar a la primavera del año siguiente para traerse su flota que la tiene en el Cantábrico y sitiar Cartagena por tierra y por mar. Y dice una, pero bueno, si somos una aldea de pescadores, ¿cómo es posible que tenga que esperar suprimir una campaña, traer su flota y sitiarnos durante un tiempo hasta que, como normalmente conquistaban Cartagena? Cartagena es una fortaleza inexpugnable y normalmente lo que hacían era sitiarla. Llega un momento en que los suministros se cortan y tenía que rendirse. Pero mira por dónde, una vez que ha conquistado Cartagena, hay una serie de privilegios otorgados por el rey Alfonso X que no son para Murcia, que son para Cartagena. 1245, conquista la ciudad. 1246, un año justo después, el Fuero de Córdoba. En el Fuero de Córdoba se concede a Cartagena una serie de privilegios que no puedo enumerarlo porque no es una clase de historia, es de la catedral, pero es para que veáis cómo van las secuencias y por qué se abandonó la catedral como se ha abandonado. Una serie de privilegios, se nombra obispo a Fray Pedro Gallego, que era el confesor del rey, se pide, vienen 2 bulas de papa, otorgándole una serie de privilegios y pidiendo que se le honre con la misma dignidad que tenía antes de que la guerra de los moros comenzase. Se le establece el término diocesiano de todo lo que abarcaba el territorio del obispado, privilegio al puerto, privilegio a la salina, y nadie podrá venir con espada levantada a ejercer justicia desde Murcia porque Cartagena depende directamente del rey. Solamente el rey el que podía pedir justicia en Cartagena. Por lo tanto, el Gran Reino, Cartagena no estaba en... El primer privilegio que se le concede a Murcia es 1272 y es un privilegio para que puedan celebrar ferias, porque Murcia es una fundación mora. Por lo tanto, sus habitantes, cuando en 1243 se rinden, son moros. Y en 1266, que se rebelan porque las parias que tenían que pagar eran muy elevadas y se sublevan los moros, los sacan de la ciudad y lo condenan a los arrabales. Y entonces le piden a Fray Pedro Gallego, al obispo, que proceda al repartimiento de las tierras de Murcia. Entonces se marcha allí
y reparte entre sus familiares para repartirse una zona que es verdaderamente una zona rica de huerta, de productos frescos del campo, pero eso es lo que era. Y hasta que no se fue el obispo, Murcia no tenía nada. Zona de huerta, de agricultura, y paramos de contar. ¿Qué pasa? Que en el momento que Alfonso X restablece el obispado en Cartagena, empieza una pugna entre el arzobispo de Tarragona y el arzobispo de Toledo. Tarragona lo quiere bajo su esfera por la categoría que tiene el obispado de Cartagena y optar a sede primada. Y Toledo no está dispuesta tampoco a perder Cartagena porque quiere seguir siendo primada de España. ¿Cómo resuelve el Papa? Pues diciendo, ni para Tarragona ni para Toledo. El obispado de Cartagena queda exento de metropolitanía y sujeto directamente a la Santa Sede. Bien, llegado este impasse, es cuando viene un tal Diego Magás, que nadie sabe de dónde viene. Magás es una villa de la zona de Castilla, que sería un obispo de estos de Sinavi, decimos en mi tierra, aquí no sé cómo se dice, pero que sería, no era un obispo importante, y se va para Murcia. Toledo le viene muy bien, porque quien usurpa un derecho no está en condiciones de reclamar nada. Con lo cual, Murcia, sin mover un solo dedo, se beneficia de todo lo que suponía en la Edad Media la existencia de un obispo, el que cobraba los diezmos, príncipes y reyes se postran por medio de la comunión y hacen donaciones por medio de la salvación o buscando la salvación y todo eso, con lo cual Murcia, a partir del obispado, empieza a crecer. Nada más que si os vais por Murcia y dais una vuelta, veréis que en cada manzana hay una iglesia. Aquí en el siglo XVIII, o mejor dicho, hasta el siglo XVIII había una, porque el obispado nunca quiso hacer más. Había unas cuantas ermitas y ya en el siglo XVIII fueron la de Pozo Estrecho, la Aparecida y La Palma, le dio la categoría de parroquia, pero hasta esa época había una, la de la catedral, y no existía nada más, y cuando reclamaban siempre decía lo mismo, si no tiene más, es que no lo necesitaréis. Y la catedral se mantenía durante muchos siglos por dos beneficiados simples. Yo no sabía lo que eran los beneficiados simples, pero los beneficiados simples quiere decir que no tienen presupuesto de catedralicio, sino que viven de las limosnas que recogen al pie del altar. Ese es el trato que los obispos, una vez que se han trasladado para allá, le han dado a Cartagena. Pero ahora lo vamos a ver con imágenes, porque yo quiero que veáis desde el siglo XIII, año en que se consagra ya obispo y que se procede a la restauración del obispado con su templo, hasta en la actualidad, y vamos viéndolo a través de fotos, y como una imagen vale más que 1000 palabras, la iré explicando por ahí ya. Ponme las primeras. Empezamos por aquí. Estamos primero la primera, la de la abadía. Este es el aspecto que tenía la catedral no hace mucho tiempo. Este aspecto, todos los que han estudiado historia del arte, o arquitectura, o arqueología, o alguna de esas asignaturas, y que no son de la que no sean de la región, te dirán que tiene un aspecto cisterciense. La arquitectura cisterciense es una arquitectura ruda, muy sobria, con poco... a partir del siglo III, finales del siglo XIII, siglo XIV, empiezan a dársele, sobre todo a los edificios religiosos, altura, con grandes ventanales. Los anteriores son más toscos, con poca ventilación, porque no tienen sistemas de contrafuerte y de arbotante para que vayan reposando los muros, que vayan descansando y que tengan una forma de darle altura. ¿Y por qué la pongo? Porque el hecho de tener este aspecto cisterciense hace pensar
que cuando Alfonso X funda la Orden Santa María de España, bajo la advocación de la Virgen del Roser y bajo la Orden Cisterciense. Se habla mucho de que posiblemente la Orden de Santa María tenía su base, su núcleo, en este aspecto que más que una catedral tiene aspecto de fortaleza y de abadía, porque está rodeado por las murallas. Por eso he querido traerla a la primera. De esto no queda nada. Cualquiera que vea ahora la catedral, pues esto ya no tiene ni punto. Aquí tenemos estas dos columnas. Son las denominadas columnas pretorianas y columnas de los mártires. Nos cuentan que en una de ellas se observa una argolla de hierro a la altura del cuello, que era donde se suponía que con un gancho se sujetaba al cristiano a sufrir el martirio. Y en la otra, en la del lado de la epístola, en la columna pretoriana, que se observa como que tiene ahí una especie de asiento, márcalo, que era donde se sentaba el pretor a dictar la sentencia a los cristianos. Estas columnas, pásame la evolución. Y la evolución no tengo detrás, vamos a ir Ah, bueno. Esas dos columnas nos dicen en el plan director que el plan director que hablaremos al final de la charla es la base en la que se tienen que la base para gestionar qué se va a hacer con la catedral. Y entonces el plan director nos dice que esa columna la trajeron en el siglo XVI de Antígona. Bueno, tienen que poner el siglo XVI porque es que resulta que allá hay un libro publicado de Cascales en el siglo XVI donde nos dice que sobre esas dos toscas columnas se levantaba el templo matriz de Cartagena. Y como ya hay una referencia en un libro que se encuentra en las librerías, pues no pueden ponerlo más antiguo. Pero esas columnas provienen de un templo romano y están en el mismo sitio donde estaban posiblemente el templo de Esculapio. Porque en realidad todos los pueblos tienen su religión, tienen sus dioses, pero los lugares sagrados siempre se respetan. En la época romana vinieron el templo de Esculapio, después fue, digan lo que digan, después fue basílica, después fue mezquita, después fue catedral, después la condenaron a parroquia y ahora lo tienen inmatriculado como un solar por donde va. Esas son las columnas. La columna bizantina. Bueno, esta columna la colocó Beltrí. Dicen en memoria de lo que allí había. Pero yo digo, si nosotros miramos la columna bizantina, vemos que está ocupando un espacio ahí muerto, un espacio vacío, entre lo que era, o lo que es, mejor dicho, la capilla del Cristo del Socorro y la capilla del Consejo. Vale. Si cuando nosotros entramos por la catedral, tenemos primero la capilla del bautismo, la capilla de las lágrimas, la capilla del Cristo del Socorro, la capilla del Consejo. Las capillas desde entrada hasta el final, hasta que llegamos a la puerta de entrada al Teatro Romano, son del siglo XIII. Hay una serie de arcadas que no lo podemos apreciar, pero sí se puede apreciar. Mira, ve ese arco que pasa por encima. Quería mostrar una foto, pero no he podido hacerla, pero cuando vayáis algunos, los que vayáis a ver la catedral, los que os lo pueda permitir el horario, fijaros que cuando se entra hay una serie de arcos que van haciendo arcos de medio punto hasta llegar a la puerta del Teatro Romano. Pero si el arco viene por la capilla del bautismo, la capilla de las lágrimas, aquí abre el arco y de pronto rompe, porque la capilla del Cristo del Socorro se hace mucho más grande, más majestuosa,
y rompe. Mejor dicho, primero rompe la capilla del Consejo, que es anterior, y después la del Cristo del Socorro. Pero mi pregunta es, si el Cristo de la capilla del Consejo rompe y la hace más grande, ¿por qué después la capilla del Cristo del Socorro no se pega a la capilla del Consejo, como están todas las capillas, unas pegadas al lado de otras? ¿Por qué van a dejar en el siglo XVII ahí un espacio de 1 metro para que en el siglo XX venga a ver trímetro y una columna? No tiene explicación. La historia no está reñido con el sentido común, ¿eh? Ni la historia, nosotros no podemos, no sé cómo decirlo, o sea, creer lo que en su nombre se nos diga por la autoridad que lo emite. La historia hay que ilustrarla, hay que demostrarla. Y a mí todavía nadie me ha convencido que pudo ser Beltrí el que la puso. O ahí antes había algo y aprovechando ese hueco lo metió, pero ese hueco ¿qué representa? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué hay un espacio vacío o había una puerta? Hay algo, había. Si no, no es lógico que una capilla no esté pegada a la otra. Esta columna, si nos vemos, ¿ya lo de la placa? ¿O después? Viene después. Pues entonces pásala. Cuatro Santos. Bueno, recórrela otra vez. Esta columna, lo interesante que tiene, es por lo que se le llama columna bizantina, es porque tanto la basa como el fuste, como el capitel, son romanos. Pero este cimacio, que es este aspecto rosáceo trapezoidal que hay encima, es bizantino. Por eso le llamamos la columna bizantina. Y posiblemente formara parte de la basílica paleocristiana que tuvo que existir, porque ¿quién me va a decir a mí que cuando Liciniano representa el saber cultural de Occidente, un arzobispo que nombra obispo, ¿dónde lo va a nombrar? ¿Dónde se van a efectuar estos actos litúrgicos? Y como sabemos que hasta el siglo XVIII solamente hubo un templo, no puede estar porque dice, pero estaría en otra parte. No puede estar en otra parte porque a partir de la época musulmana el perímetro de la ciudad de Cartagena es muy pequeño, a la espalda de la Concepción, Molinete y poca cosa más. No es más amplio. El crecimiento fue muy posterior. Por eso quería hacerlo capitel trapezoidal, un cimacio bizantino. Esta parte que vemos aquí abajo lo traigo porque es la casa de los Cuatro Santos. Esa casa de los Cuatro Santos tiene una anécdota que no sé si me voy a extender mucho en el tiempo, pero que a mí me gusta contarla porque es muy bonita. Resulta que en el siglo XVI hay un obispo, Sancho de Ávila, que pide a la villa de Bersocana, porque en esa villa habían aparecido restos de San Fulgencio y Santa Florentina. Entonces, el obispo lo pide alegando que son naturales de Cartagena. El pleito duró 20 años, porque Bersocana se negaba a dársela, el obispo de Cartagena pide ayuda a Toledo, a Felipe II, que como no se la ofreció, y mientras que está ese pleito de los 20 años reclamando los huesos de San Fulgencio y Santa Florentina, hay una manifestación de las fuerzas vivas de la ciudad porque la casa de los Cuatro Santos se cae a pedazos. O sea, que tú pides los huesos porque son de tu ciudad para honrarlos, pero la casa donde nacieron se está cayendo a pedazos y no la honras. Entonces ya, conmovido por la petición, la restauró y se conocía con el nombre de la casa del obispo, mucho tiempo. Después fue para Hermanita de los Pobres y hoy es donde está el auditorio del Parque Torres. La tiraron para hacer el auditorio. Brocal de San Isidoro. Bueno, esto no sé si conocéis la leyenda que cuenta que San Isidoro iba paseando y no tenía ganas de estudiar y entonces observó el brocal que en toda su superficie tenía unas hendiduras que iba haciendo la cuerda a base de rozar por el borde del brocal y entonces pensó que si la constancia y el esfuerzo era capaz de
Horadar la piedra dura, él con su esfuerzo podría llegar a ser lo que fuera. Hoy día es considerado doctor de la Iglesia. Y bueno, esto que estaba en la iglesia desde la época, porque todas las mezquitas tienen su aljibe. Este es el aljibe que había en la mezquita. Y debajo del aljibe, porque nos cuentan las cosas que no nos interesan, entre comillas, pero las cosas verdaderamente interesantes, yo en todo el plan director, que son 1367 folios, que hay que tener ganas para leérselo, no he visto nada. Hablan de todos los elementos que quedan en la catedral, pero no hablan que debajo de ese brocal hay una bóveda de cañón con 4 bocas. ¿Qué pintaban esa bóveda de cañón? Según tengo entendido, para Antonio Javier Murcia era una cisterna de recogida de agua de la época de los romanos. Bueno, según yo, podría ser, los primitivos cristianos practicaban el ritual de la inmersión antes de entrar en el templo. Después se cegaron 3 bocas porque no era necesario, se dejaron una para el brocal, que por cierto cada vez está más roto. Tenemos fotografías de varios... nosotros vamos fotografiando a través del tiempo para que se vaya viendo, y últimamente pues tiene más rajas de las normales. La inscripción no es buena, pero sí es muy importante porque nos dicen que la catedral es del siglo XIV, del XV, del XVI, dependiendo del historiador, los siglos van cambiando aquí y van fluctuando. Pero esto es una inscripción de un tal Rodrigo Sancho de la Butrera, año del señor 1250, y esto estaba en el suelo de la catedral. Por lo tanto, los enterramientos no se producen antes de que exista el templo. Fue quitado del suelo porque estaba al paso, y para que no se estropeara la inscripción, hoy día está en el Museo Municipal. ¿Qué explicación le dan ellos? Primero empezaron explicando diciendo que venía de un cementerio que había al lado. Cuando eso ya no coló, pues dicen que posiblemente había una capilla en el siglo XIV y por eso está allí la lápida de Rodrigo. Pero es que si la capilla es del siglo XIV y la lápida es del siglo XIII, pues como que tampoco cuela. Entonces, cuando tú quieres ocultar cosas, pues entramos en contradicciones que no tienen explicación. Esto estaba en la catedral, en el suelo, y la fecha que tiene es 11 de abril de 1250. No hay una falsificación de la inscripción, y los enterramientos se producen en los templos una vez que están efectuados. Es más, cuando Diego Magás se va alegando que los caminos son peligrosos, ellos nunca pensaron que el traslado fuese temporal, porque hicieron desenterrar los restos de Fray Pedro Gallego, que estaba enterrado en la catedral, siglo XIII, porque murió en 1260 y tanto, y se lo llevaron. Por lo tanto, ¿cómo nos van a vender que la catedral del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI? La catedral, el problema que tiene es que como el obispado nunca ha dado nada para su mantenimiento, siempre se ha ido manteniendo con el dinero que se aportaba por suscripción popular. Con lo cual, los arreglos siempre han sido pobres y de parseo, simplemente para ir solucionando los problemas que el tiempo iba ocasionando. Lo único que tiene de buena factura la catedral son las épocas, por ejemplo, la restauración de Beltrí. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando vemos todas esas estructuras, esas arquitecturas palaciegas modernistas, que es cuando la plata corre en Cartagena y la burguesía es rica, y entonces en la burguesía el símbolo de poder lo expresaban mediante el tipo de arquitectura, no se iban entonces a los palacios fiscales y esas cosas. Entonces, a la vez que estaban esos palacios, se invirtió en la catedral. O en el siglo, la época del Cristo del Socorro o de la Capilla del Consejo, estamos hablando de la época de que Cartagena era el puerto de la corona, de aquí salían las galeras, el Don Juan de Austria, la batalla de Lepanto,
había dinero, y entonces había mecenas que apostaban por sus capillas y la hacían grande, pero el resto, a lo largo de los siglos, era pues si se me ha caído un ábside y necesito dinero para restaurarlo, pues abro una suscripción popular, porque ya digo que el obispo jamás ha dado un duro para la catedral. Es más, ha habido algunos que han aconsejado que la tiraran y que dejaran una ermita para conmemoración del lugar. Esto que veis aquí, esto es el sillar del obispo. Esto estaba debajo del sillón del obispo y si se observa la doble llave de San Pedro y de San Pablo, esto es de la época en que el obispado de Cartagena estaba exenta de metropolitanía y dependía directamente de la Santa Sede. Bueno, pues esto lo tiene en depósito la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad, donación de una persona que lo tenía en su casa. Porque cualquiera podía entrar en la catedral y llevarse lo que le diera la gana, porque el obispo lo que pretendía que desapareciera y nadie la vigilaba, nadie la custodiaba y nadie la protegía. Pues gracias a Dios que esa persona lo mantuvo en su casa y lo tenemos ahora, está depositado en el lago, en el Cristo de la Misericordia. El que vaya a ver eso, allí podrá ver lo que está. Esta es la pila bautismal, no la que tenemos rota, esta es la pila bautismal que en 1975 estaba dentro de la catedral. ¿Dónde está esta pila? Bueno, otros elementos que han desaparecido. Estos son los elementos que quedan en la catedral desaparecidos o desaparecer. Espera que yo siga mi guión porque si no yo me pierdo y no sé ni por dónde voy. La evolución de cómo ha ido deteriorándose. ¿La evolución? Sí. Ahora vamos a ir viendo cómo han evolucionado desde, ¿por qué nos dicen la catedral? Después de la Guerra Civil entra en ruina y hasta ahora. Que no. Entonces vamos viendo a través de las fotografías que hemos podido conseguir, porque claro, no todos más que quisiéramos tener más fotografías, pero de cómo estaba después de la guerra, lo que afectaron las bombas y lo que ha ido desapareciendo por expolio por la mano del hombre, con consentimiento de las tres administraciones, porque la comunidad autónoma tiene la obligación, o sea, por ley, de conservar, custodiar los monumentos que tiene en su región. El ayuntamiento, pues no digamos, si no va a velar por los PIS que tiene dentro de sus... Y el propietario, bueno, el propietario es el que menos le interesa. Pero bueno, mira. Altar mayor. El altar mayor, donde cayeron las bombas, los escombros ocasionados por la bomba. ¿Vale? Altar mayor. Ahí sigue el altar mayor, lo que se va perdiendo. Y fíjate, ¿vais viendo cómo se van faltando elementos? Esto, las misas que dábamos nosotros, es lo que se va quedando. Esto es lo que hay ahí. Todo esto en la zona del altar mayor. Ahí detrás se puede observar lo que es la parte del ábside, que era donde se levantaban las columnas. Aquí tenemos la columna de los mártires. ¿Veis que hay una plaquita que pone columna de los mártires? Bien. ¿Veis todo lo que ha desaparecido después de la columna de los mártires? Es que no sé si no ponemos, pero veis que encima de la columna hay pilares, hay arcos cegados, y a medida que vamos pasando, ¿vais viendo lo que va desapareciendo? Ya no tiene placa. La placa, eso no es cuestión de las bombas. En 1975 la columna pretoriana y la columna de los mártires tenían sus plaquitas que la identificaba, columna de los mártires y columna pretoriana. Ya ves, las dos han desaparecido. Dicen que fue Víctor Bertrí el que puso las placas. Pero resulta que hay una anécdota del siglo... Bueno, el que la cuenta es de 1880, o sea, anterior
a 1902-1903, que es cuando restaura Beltrí. Y cuenta cómo en una visita que unos guardamarinas de Cartagena hicieron al Papa, cuando lo recibió en audiencia, al preguntarle de dónde eran y esto contestarle que venían de Cartagena, el Papa le dijo estas palabras: si de esta santa iglesia se cogiera un puñado de arena y se exprimiera, correría la sangre de los innumerables mártires que padecieron martirio. Si esto lo dijo el Papa en el siglo XVIII, no se lo puede llevar Beltrí en el siglo XX, ¿no? Pues bueno, entonces Pretoriana. la columna pretoriana, con su plaquita que lo identificaba y con todo lo que se observa, que todavía sigue existiendo, porque encima de la columna de los mártires estaban las cruces de consagración, que también desaparecieron, curiosamente, con la catedral cerrada. Con su nombre, Aquí ya. pues ya no la tiene. Entonces, ¿cómo es posible que un bien cultural BIC, porque todas las catedrales son BIC, que forman parte del patrimonio no comunitario, sino español, y que hay que conservar, mantener y custodiar, y que hay un plan de catedrales donde está incluida la Catedral de Cartagena como catedral, a pesar de que en los 1367 folios del plan director, en la cabecera, Nuestra Señora de la Asunción. No sé por qué le tienen que cambiar el nombre. Los 1367 folios, Nuestra Señora de la Asunción. Le han cambiado el nombre. Si me da tiempo explicaré el por qué. Pero... Esto desde fuera. ¿Y la de la bizantina sin plaquita? No la he visto. Pues, quiero que me la ponga. Vamos desde fuera, vamos por aquí. También la evolución. Ah, bueno, está aquí, ¿no? Sí. Sí que... Ahí se va produciendo el vaciado de la catedral. Mirad lo que va quedando. Mirad lo que va quedando. Es que a mí me da una pena cuando veo esto. Eso es lo que... La fachada norte. La fachada norte, señálala, en la fachada norte es la que da, digamos, a la Condesa de Peralta, para que os situéis. Ahí queda una pared lisa, pelón y mondona. Pero ¿no veis que ahí había una serie de columnas pareadas? Ahí había una serie de capillas que eran muy pequeñitas, pero había 13 capillas que tampoco la tiró la guerra, ¿eh? Que estaban ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? La pared. ¿Vais viendo eso? Por aquí se baja a la crista. Sí. Sí. El punto de bajada a la crista. La crista nos hablan en Francisco de Paula Oliver, que se equivocó, porque decía que ahí estaba, cuando apareció el mosaico romano, pues se pensaban que ahí era la primitiva iglesia y pues, con el afán de llegar al mosaico romano destruyeron un muro, pero ese muro, mira por dónde era, bizantino. Lo ignoraban porque estamos hablando de 1800, pero el plan director lo trae al Francisco de Paula Oliver para recordarle que se equivocó. Pero sin embargo, Francisco de Paula dice una serie de cosas que esas no las recogen. O sea, es que lo que no interesa se calla. Francisco de Paula Oliver dice que había sobre ese mosaico un tosco pilar de piedra. ¿Sería un altar de la casa de oración? Y que había unas dependencias que salían, que es el espacio que han aprovechado para hacer el túnel y cargarse las posibles catacumbas. Y todo esto eran las columnas que había, que tampoco existen, después de cerrarse. Fachada norte. Ya lo que va quedando. Pasa porque me pongo... Ay, el púlpito ahora. Esto la fachada norte. Esta es la fachada norte de ahora. Ahí cerradito, no vaya a ser que bajemos y nos colemos en el teatro sin pagar. Y bueno. Ahora el púlpito. Mira, el púlpito. ¿Veis el púlpito?
¿Veis todo lo que había en la catedral? ¿Veis esa serie de arcos? Y todo esto estaba en 1975. Y entre otras cosas, el púlpito. Lo veis, ¿no? Lo seguís viendo, ¿no? Pero va viendo que ya los arcos o sea, vais viendo como de la estructura van desapareciendo elementos, pero el púlpito se sigue conservando. Menos elementos por arriba, pero el púlpito sigue estando. Esto es lo que queda. Esto es lo que queda. Yo no sé cómo... ¿Nos da vergüenza? O sea, no sé, ¿qué sentí cuando veis esto? ¿De lo que había? ¿En qué se ha quedado? Pues esto es lo que hay. Esta foto... Lo hice todo. Esta foto nos habla del cariño con el que el obispo trata, no sé, la cátedra que le da nombre, es el obispo de Cartagena, digo yo. Vamos por el túnel. Ay, perdón. Bueno, ahora vamos al túnel. Estas fotos son las que nosotros fuimos haciendo, colándonos desde el Teatro Romano, porque era cuando estaban haciendo ese túnel, el túnel del tiempo que comunicaba el Museo del Teatro Romano con el Teatro Romano en sí. Para ello, tuvieron que hacer ese tipo de excavaciones donde ahí se observan que hay piedra y restos. Voy pasándolo ligerito. ¿Veis las excavaciones? Pues eso, ¿veis esto? Estos son restos. Este es el subsuelo. Bueno, esto era el subsuelo. Ahora está el túnel. Ahora está un túnel. Todo esto se forró, se aprovechó el hueco que había, se forraron las piedras de ladrillo. ¿Lo veis? ¿Son cuerpos o eso? Sí. Enterramientos, que también había, cristianos con las manos en el pecho y tumbas. Decían que había un osario, que por eso se llamaba la calle del osario. Posiblemente hubiera un osario, pero esas tumbas son individualizadas, eso no es un osario. ¿De quién? Pues a saber. Pasa. Pero es para que veáis lo que había. Esto ya no lo han sacado en noticias. Las únicas noticias que han salido eran las que nosotros íbamos filtrando a la prensa cuando de vez en cuando nos querían publicar algo, y siempre porque decían que no iban a denunciar por allanamiento de morada, porque es verdad que como estaban los andamios del Teatro Romano, nosotros cogíamos los andamios, saltábamos y nos metíamos por ahí dentro a ver lo que estaban haciendo, porque es verdad también que mientras que el Teatro Romano se estaba restaurando, allí había una reja metálica, pero que tú desde fuera veías perfectamente lo que estaban haciendo y no importaba. Cuando empezó el túnel en la catedral, allí pusieron una chapa metálica de estas en los primeros escalones de la Cuesta del Osario y cerrado a cal y canto. Entonces, como el que esconde algo oculta, pues nosotros entrábamos, fotografiamos y mandábamos a la prensa. Estas son las excavaciones arqueológicas, la delicadeza. ¿Veis el martillo que hay ahí? Esto está prohibido. Esto está prohibido. Lo que pasa es que ellos dicen que era el subsuelo y que ahí no habían restos, pero nosotros hemos enseñado los restos que había. Entonces aprovecharon el hueco, ampliaron, taparon con ladrillo y metieron maquinaria pesada porque le importa. Pues, ¿no lo ves? ¿No lo veis? Pues eso es lo que venden ahora el gran... Mira, pues sí. Si no, nos vamos a desesperar, porque es lo que hay. Bueno, pues eso es lo que trae consigo el túnel que nos hicieron. La manipulación, la de los huesos. ¿La qué? La falsificación. Esto, mira, esto es lo segundo. Bueno, lo segundo. Aquí veis que pone Teatro Romano en las bolsas, porque en la catedral nunca la han considerado catedral. Siempre la han considerado un anexo al Teatro Romano. El túnel iba como un anexo al Teatro Romano para unir el museo con el teatro. Y todo lo que salía de la catedral iba consignado como Teatro Romano y unas siglas. Con lo cual, nosotros, esas fotos de caja son las que tenían almacenadas en el Cristo del Socorro, de lo que iban sacando, trozos de, no sé, lo que sacarían de aquí,
Salían los camiones. Y luego los camiones salían con los sillares. Nosotros tenemos fotografía de los camiones y las cajas verdes. Ahora, nosotros no sabemos. Sí, hemos denunciado por los medios que había 50 y tantas cajas verdes conteniendo restos de que era la catedral y que estaban consignadas como el Teatro Romano. Pero es lo que hay. Esto es el inventario. Esto sí, esto es una petición. Una petición que hicimos para saber, para que nos pasaran un inventario de los bienes de la catedral. Sí, de todo lo que hemos visto. Nosotros sabemos eso, pero lo que vamos encontrando y lo que vamos añadiendo y lo que vamos rebuscando. Pero quería que tiene que tenerlo, el inventario. Pues nos lo deniegan, porque como es una propiedad privada, no tienen por qué mostrarnos la relación de los elementos que tiene. Es una propiedad privada para inmatricularlo como solar, pero los 2 millones de euros se lo van a dar, se lo vamos a dar todos. Y cuando lo tengan restaurado, cuando lo tengan lo que tengan hecho, entonces va a cobrar por la entrada. Pues digo yo que si lo que el obispo quiere es un solar y que luego no va a recuperar el culto, porque ya el plan director lo dice muy claro, que ni va a ser catedral, que ni va a ser parroquia, ni tan siquiera va a ser un templo adscrito siquiera una parroquia, si va a perder su función de catedral, que los propios ayuntamientos como solar que es, y si lo van a hacer museo cultural, que lo cobre el ayuntamiento, que a fin de cuentas de nosotros, pero se lo vamos a arreglar encima de... Bueno. Los despropósitos. Ahí lo tenéis. La pila bautismal rota en pedazos, porque claro, está en medio de un pasillo, no se molestan en quitarla. Entonces tenía una rajita y ahora ya pues está rota trozo. Bueno, la ropa tendida. Esto es, ahí vivió un tiempo un tal Paco el Nabo, que todo el mundo lo conocemos, bendito sea, que él cuidaba de su catedral y la protegía de los gamberrillos que no entraran y no sé cuánto, pero vamos, en una catedral tendiendo ropa y lavándola en la pila bautismal y con su camita, no es por el Señor en sí, sino es por lo que respeto, qué cariño tenía este señor. Un garaje. Sí, garaje, ¿veis los coches? Ahí están los coches, aparcamiento, lavando la ropa, secándose. Las ramas de música que ponen ahí. Esto es para la más... Bueno, esto lo que hicieron con... Bueno. Esto la catedral antigua entre escombros y basura. Utilizaron un fumadero. Sí, fumadero. El interior es utilizado como fumadero de porro y garaje. Esa es la noticia de 1979. Ese Bueno, es una frase. Este es muy gracioso. Amplíalo. ¿No se puede ver más grande? Sí. Esto es un folleto que repartían en lo que ellos llaman la Catedral de Murcia. Estaban en los bancos de la iglesia y tú lo cogías y empieza a leer y te pone bienvenido al primer templo de la diócesis de Cartagena. Pero luego lo vas leyendo en los sucesivos idiomas, en inglés, en francés, en italiano y en alemán, y Cartagena se traduce por Murcia, directamente, ¿no? Bienvenido al primer templo de la diócesis, señálalo tú con esto, bienvenido, primer templo de Murcia. Y la palabra Murcia va increciendo, ¿no? Sí, ¿lo veis? Bueno, pues, esto como le llamamos. Y después dice el plan director, que encima me tengo que reír, porque no es que nombre a la plataforma de la catedral, pero habla, hay un sector, ese sector somos nosotros, que son unos cerriles que utilizan el patrimonio como arma arrojadiza para reclamar unos derechos perdidos, por ejemplo. Digo yo, unos derechos perdidos no se han perdido por la esquina, no lo han robado y están en posición de reclamar esos derechos. Mira,
Esto es pues para aprovechar la catedral, para sacarle dinerito con la mar de música, pues metieron el cableado y ahí se ha quedado, ahí están los cables. Esto es para que no nadie se cuele. Y esto es como está hoy día la catedral. Estas fotos son del mes pasado, en la apertura esta de las 4 horas del mes. Mirad la vergüenza de cómo se amontona, cómo crecen las matas, el basurero. En el 79 decía, entre la basura, pues esto es lo que hay hoy día dentro de la catedral. Y no quiero que se me olvide decir que aparte de que esto es lo que hay una serie de plantas invasoras que son arbóreas más que plantas. Entre ellas está el gandul, que crece en los sitios secos y en la propia roca, que son de raíces profundas y que están en la catedral, que ya el plan director establece con carácter de urgencia que se limpien y que se hagan. Vale. Pero el carácter de urgencia resulta que el plan director se terminó en abril del 2021. Han esperado 1 año y medio para solicitar el concurso de ideas. El concurso de ideas tiene que estar en marzo, porque en abril empieza la campaña electoral para mayo, elecciones. Entonces, pues querrán vendernos de que por fin la catedral, este ayuntamiento va a ser un plan director. Y el plan director que tienen preparado es, por lo que he dicho, la catedral pierde su funcionalidad de catedral, a pesar de que Juan de Dios dice que no se debe de perder el culto religioso, pero ya establece que este va a ser esporádico y que las mayores posibilidades para sacarle rentabilidad social pues son hacerlo aspecto museístico como continuación del teatro romano y para que se puedan admirar el paso del tiempo entre la columna de los mártires, la columna pretoriana y la majestuosidad de la capilla del Cristo del Socorro, por ejemplo. Y dejarlo ofrece varias posibilidades. Ofrece la posibilidad de cubrirlo entero, de cubrirlo medio o dejarlo tal cual. Ahora hace falta que cuando vengan los del concurso de ideas, ¿qué es lo que van a hacer? Y os lo puedo adelantar. Han empezado la capilla del Cristo del Socorro, se supone que la restauraron una vez con un dinero que consiguió la plataforma para el plan director y se lo gastaron en el arreglo de la capilla, que era la obligación de la Fundación Teatro Romano por un convenio que había firmado entre el obispo y la Fundación Teatro Romano. El obispo Ureña: yo te dejo que me haga un túnel y tú a cambio me arreglas las 3 capillas. Pues del dinero que nosotros habíamos conseguido de Madrid, que no de la comunidad, por mediación de una diputada, Rosa Joneta, que en paz descanse, que es fallecida, y consiguió meterlo. Pasaron los 2 años, periodo que se concede para actuar, y no habían hecho nada, se perdió. Consiguió volverla a meter, y cuando había pasado 1 año y medio que nosotros fuimos a Madrid a ver qué pasaba, nos dijeron: sí, ya tenemos aquí un plan director. Y le dijimos: ¿quién lo firma? No lo había firmado ningún obispo, porque el plan director que habían mandado eran las 3 capillas que se supone que tenían que mandar, que arreglar la Fundación Teatro Romano. Entonces, siempre estamos en las mismas. Ahora mismo hemos conseguido levantar conciencia y que digan que van a restaurar la catedral y nos van a vender un plan director, pero no vamos a tener catedral, ni vamos a tener templo. Vamos a tener un edificio que esporádicamente en la capilla del Cristo del Socorro, que por cierto la han restaurado ya, pero no ha abierto sus puertas. Y yo mucho me temo que cuando abran, de los restos que quedaban en la sala capitular, esa puertecita que hay a la derecha, esa, vamos, no la podemos ver porque está cerrada con llave, pero estoy convencida de que la han limpiado
igual que han limpiado toda la catedral. Toda la catedral. El plan director de vez en cuando suelta unas perlitas que me gustan, porque dice que según el plano de Dávalos, siglo XVI, había 2 torres, una a cada lado de la puerta. ¿Qué significa que había 2 torres? Para mí cobra sentido la inscripción de Comenciolo, que yo siempre decía, no puede ser que se haya hecho una puerta monumental, porque las puertas se hacen para conmemorar los hechos acaecidos. Y Comenciolo lo que dice es que sepa que yo he sido el que he arreglado todo esto, y el que no la tengo aquí porque me acuerdo ahora y no traigo la inscripción, pero el que vea estas 2 torres con esta cúpula y esta bóveda, que sepa que yo convenció a los jefes de los ejércitos de Justiniano y hice construir no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. Siglo VI, ahí estaba la torre. Pues esa torre desapareció en un bombardeo, y el segundo cuerpo de la torre, de la que tenemos todavía, que está, la mandó tirar Sadra. Después del 75 también. O sea, el segundo no lo hemos traído en foto porque no las tenemos, pero el segundo cuerpo de la torre, la rejería de la capilla del Cristo del Socorro. Peretti regaló las estatuas de los Salsillo y la Virgen del Rosé para culto perpetuo de la capilla del Cristo del Socorro, del Cristo de la capilla del Consejo. Fue regalo del ayuntamiento para culto perpetuo. ¿Por qué no está allí? Han puesto una fotocopia, como yo le llamo, a los 40.000 euros que se han gastado en esa tontería, en poner eso, y sin embargo la hornacina de la Virgen queda vacía. ¿Por qué? Porque que lo expliquen. En fin. No, por aquí. Lo que queremos y lo que quieren. Aquí está lo que queremos nosotros. Pues nosotros queremos que se pueda hacer culto. ¿Y qué quieren ellos? Pues manifestaciones de este tipo. Aquí, las cabras. ¿Qué queremos? Nosotros. La mar de música. ¿Qué queremos? ¿Y qué nos hacen? En fin. Lo dice el plan director, que para sacarle rentabilidad todo tipo de desde presentaciones de libros, conciertos, actividades culturales, actividades sociales, biblioteca, talleres, todo lo que se quiera, previo arrendamiento que tiene un dueño. Entonces mi pregunta es, nosotros vamos a luchar todo lo que podemos para que eso se le ponga un techo y que se siga manteniendo el culto. Pero desde luego, si no lo van a hacer, que el propio ayuntamiento y que los beneficios por lo menos repercutan en Cartagena. Si de todas maneras el obispo la tiene inmatriculada como solar, pues como solar se le paga. Entonces, ¿tú cómo puedes tener un solar y que te den ahí el 1.000.000 de euros, los 2 millones de euros, y te lo restauran y te lo pongan bonito, y después tú no lo recuperas ni siquiera como catedral, y encima vas a cobrar, que tú quieras hacer unas jornadas culturales, un congreso de yo no sé cuánto, que te va a durar una semana? Págame. Yo creo que no sé lo que pensaréis. Nos hablan también de los falsos históricos. Pues aquí tenemos ejemplos de catedrales, iglesias, que estaban en ruinas y que se han restaurado porque ha habido voluntad, simplemente porque han querido, ¿no? Sin ir más lejos, el plan director habla de Lorca, de unas cuantas que estaban en ruinas, el muro exteriores que se habían quedado las bóvedas, y se han restaurado todas. Y el terremoto fue no es por meterme con Lorca, pero el terremoto que fue en el año 2000, 2010, 2011, por ahí, y las tienen restauradas. Y la única catedral que no se ha restaurado de toda España es la de Cartagena, porque los obispos jamás lo han solicitado. Es de vergüenza. ¿Cómo se puede llamar a esas personas cristianas cuando los símbolos externos de fe los tienen en las condiciones que lo tienen?
Todo esto es lo que se ha restaurado del estado ruinoso. Entonces, aquí sí, aquí decimos que son los falsos históricos, que no podemos y que no lo vamos a hacer. Pues nada, ahí tenemos las ruinas y lo que se ha hecho. Entonces, que por lo menos que no nos engañen, que no nos digan, primero nos decían que eran falta de dinero, cuando descubrimos que no era falta de dinero, ahora nos dicen que son falsos históricos, que eso no se puede hacer, que eso no tiene viabilidad, que hay que sacarle el aspecto rentable porque después hay que mantenerlo. Pues nosotros decimos, oye, si le pone un techo, yo no digo que la catedral abra las puertas todos los días, pero las catedrales no abren todos los días el culto. Pero si hay personas que le hace ilusión casarse en la catedral, o que su hijo haga la comunión, o cuando llegue el día de la Virgen del Roser, que es la patrona de la diócesis, el día de, no sé, días señalados para Cartagena, que abra sus puertas y que la gente podrá entrar y que no tengamos que pagar. Que se me va. Bueno, pues no quiero dilatarme más porque sí pretendo que me preguntéis las dudas que tenéis, lo que esperáis de esta catedral y lo que podemos conseguir poquito a poco entre todos. Primero aquí y después allí. ¿Habéis preguntado alguna vez por qué hay tanto interés en que Cartagena esté desaparecida del sistema? Claro, Lo sabemos todos. y lo sabemos, Bueno, nos callamos aquí. lo sabemos. Vamos a ver, igual que Toledo le robó a Cartagena la metropolitanía, ¿vale? Cuando llegó la hora de la provincia, pues Florida Blanca, murciano, amigo de Fernando VII, Cartagena era amiga de Carlos IV y Godoy, que eran afrancesados, con lo cual lo convenció para que fuera la capital de provincia. Porque estando en un mismo término administrativo, el obispo no se tenía que mover y Cartagena nunca reclamaría. Porque todas las ciudades que están en la costa, te viene desde Gerona y te llega hasta Cádiz por todo el Mediterráneo y del Atlántico, las capitales están en el mar, excepto cuando llega a Alicante y te traslada para Murcia. Y cuando llegó la hora de la comunidad autónoma, que esta comunidad es ilegal, anticonstitucional, no me quería meter en esto porque estamos hablando de la catedral, pero es la pregunta. Las comunidades uniprovinciales deben de llevar el nombre que corresponde a su entidad histórica. Por eso la comunidad de Asturias, aunque la capital es Oviedo, no se llama ovetense, se llama asturiana porque allí estaban los astures. Y en Santander, que es la capital de Cantabria, se llama de Cantabria porque estaban los cántabros. Y en Logroño estaba la Rioja. Y aquí estaba Cartagena. Pero ellos mintieron, manipularon la historia y dijeron que Cartagena era muy importante en la época de los romanos, pero entró en decadencia y se convirtió en una aldea de pescadores. Y entonces ya nació el Gran Reino de Murcia. Y esa es la base de la comunidad autónoma y de los estatutos. Por eso aquí de Roma puede salir todos los restos que tú quieras, pero no van a salir restos musulmanes, no van a salir restos... Ahí está la Alcazaba. ¿Va a salir? No, pero está. Y por eso no salen otro tipo de restos. Porque nosotros fuimos muy importantes en la época romana, pero después no. Entonces, por eso fue. Esa es la base. ¿Se ha hecho algún estudio económico de lo que podría costar restaurar la catedral y dejarla restaurada? No, sí, bueno, a ver, nosotros a nivel pueblo no tenemos ese conocimiento, pero me consta que en el plan director hay una parte técnica donde se describe los elementos que hay, la situación en la que está, con mucho perfeccionamiento, porque ahí hay biólogos, analizan la flora, la fauna, las piedras, las no sé qué. Otro apartado que es posibilidades desde el punto de vista social y otro apartado es el presupuesto. Y entonces en el plan director está presupuestado desde lo que cuesta, digamos, restaurar elementos en sí y todo. Yo esa parte ni la he mirado porque como no la entiendo, pero me consta que sí está hecha.
Era eso lo que preguntaba, ¿no? Sí, no, saber cómo, tener la cantidad como gustaría tenerla, cuánto costaría. Sí. Creo que la cantidad que hay en un periodo de 2 millones de euros, pero es que viene por fase. Hay un periodo de 10 años. De 10 años. Que así es como nos van a ir engañando. Van a empezar primero, ya que está restaurada la capilla del Cristo del Socorro, vamos a restaurarla por fuera, todas esas metopas, dibujos florales que tiene, que eran de muy buena factura, que están en muy malas condiciones. Van a restaurar eso para terminar con la capillita y después van a decir, vamos a ponerle un poquito de techo para que no se lo estropee. Y van a techar desde la puerta del Osario hasta la puerta de Bertrí y luego ya se van a ir olvidando y así se va a quedar. Pero eso es pensamientos míos, en eso. Aquí y ahí al fondo, creo. ¿Alguien más? Aquí. El estatuto llegó al Congreso con el nombre de región murciano-cartaginense y de esa forma se aprobó el primer artículo que dice la región histórica, aprovechándose de lo de cartaginense. Después en el desarrollo de los demás artículos la quitaron. Sí, correcto. Y una pregunta que te quería hacer, que te lo hice el otro día. ¿La crista qué ha quedado de ella? ¿La crista qué? De la catedral. No oigo. La crista de la catedral, que ha sido de ella. La crista de la catedral que ha sido de ella, porque ha sido absorbida por el túnel. La crista ya no existe. Está el mosaico ahí. Porque cuando hicieron el túnel, tú te metes por el túnel, ese túnel del tiempo, atraviesa lo que es el mosaico, que es lo que queda, ves restos romanos y aparece en el Teatro Romano. Entonces la crista ya, por arriba, está lo que hemos enseñado, esos tipos de uralita que se ve tapado, pero eso simplemente para que no nos comuniquemos, porque para entrar en el Museo del Teatro Romano hay que pagar, como la catedral la siguen abriendo los 4 últimos días del mes, pues está tapado en espera de que por ahí se cobre. Entonces el brocal que sale, que había en la crista, ¿Eh? es que yo de aquí jugaba allí y allí estaba el brocal de la famosa cuerda. Ese que sale en la fotografía era el que había en la crista. Un brocal en la crista yo no conozco. En la crista había un aljibe. Yo estaba allí, de crío. Ese aljibe que sale ahí, ese brocal, ¿es el que había en la crista? Lo desconozco, es que yo no desconozco. No tiene nada que ver. ¿no? A ver, yo aterricé por Cartagena en 1960 y tanto con la catedral cerrada, quisimos restaurarla, empezamos a buscar cosas, pero yo no tengo idea. Yo de la crista lo único que sé es que estaba el mosaico, ese romano, encima había un muro bizantino que sí está fotografiado. Ahí no sé si en la historia de Cartagena, de Cañabate, donde aparece una fotografía del muro, con un trozo de columna al pie del muro y el tosco pilar de piedra. Yo de aljibe no sé nada que hubiese ahí. No, pero por aquí estaba ahí antes. Una pregunta. Espera, que lleva, espera. ¿Qué único corresponde el sepulcro que hay en la catedral? A ver, ¿Qué tipo de gente hay ahí? sí, es que yo desde aquí veo mal si me lo enseñas. Vamos a ver, este señor, ¿cómo es su nombre? Joaquín. Nombre. Joaquín. Sí, Joaquín es propietario de un álbum de fotografías de la No, lo voy a catedral. decir ustedes. Sí. Y en esta tarde viene a entregárselo a la coordinadora A la de la plataforma. catedral para que ella lo guarden y lo tengan en su archivo. Antes del 36, después de la bomba. Hay fotografías del año 30. ¿No ves? Antes del 36. Antes de Bueno, pues. Ayer, yo hace 60 años lo vi yo, pero yo me metía por los rincones por allí. Y tengo una foto de subterráneo que hay un mosaico romano en el suelo. Sí, ese sí. Ese es el mosaico de. Ahora ya un paso más. Sí, El de la crista, eso es lo que decíamos que. Bueno, pues Ahí muy al fondo, agradecido. por ahí al Esto fondo, ahí al fondo, ahí al lo fondo. dejaremos en depósito. Que lleva tiempo queriendo allí al fondo. Una fregona que lo fregó y lo limpió y le hice una foto. Al fondo que lleva tiempo. Esto lo dejaremos en depósito donde tenemos nosotros depositado todas las reliquias o los objetos que consideramos de la catedral
y si alguna vez se abre el culto en algún sitio, constará allí en el archivo de la catedral. Y si me deja... Es que tiene ahí una pregunta al fondo que lleva tiempo. Una notita para que conste el nombre de la persona que la ha cedido. Una pregunta. Yo tengo entendido que los delitos contra el patrimonio no prescriben. No. ¿No, verdad? No. Ahora yo me pregunto, cuando una autoridad no vigila, como hemos comentado aquí, el patrimonio que es de todos, esa autoridad tiene que tener una responsabilidad. Claro. Ya no hablo solamente de autoridad política, estoy hablando también de la autoridad funcionarial. ¿Por qué no se piden responsabilidades? Porque si te digo la verdad... ¿Por qué las autoridades de estos sucesivos ayuntamientos y los anteriores no han hecho nada al respecto con la ley en la mano? Porque todo lo que se ha hablado aquí se solucionaría si la ley se cumple. Pero como todos sabemos, la corrupción hasta dónde llega y cómo está la ley y los que la interpretan. Mi pregunta es, ¿el pueblo de Cartagena hasta qué punto está dispuesto a seguir permitiendo esta prevaricación? Yo esa pregunta no te puedo contestar. Yo ya te he dicho que yo, el ciudadano de Cartagena, lo considero apático, desprendido, que nada es suyo, que nada lo tiene, que que todo lo da, que nada le pertenece, pero denuncia. Todos los que estamos aquí preocupados por este tema, mañana, cuando salgamos a la calle, vamos al ayuntamiento cita previa, y reclamamos eso administrativamente, ¿qué pasaría? Si reclamamos, ¿qué reclamamos? Una respuesta por parte de la autoridad. Porque no se molestan, que no se molestan en contestarte. Ya está. Ya está. Si no contestan Habría ni cuando que se haber abre una vía penal. el periodo de alegaciones para protestar por algo, ni ahí. Sí, por ahí. Subrayar solamente dos cositas que habéis dicho. Primero, darle enhorabuena por lo que habéis comentado. Segundo, has dicho una cosa muy interesante sobre el tema de la expropiación. En un momento dado, si está considerada como solar y el plan no conduce a lo que sería la restauración del templo en el último estado que tuvo cuando estuvo abriendo al culto, que es una iglesia que es más pequeña que Santa María de Gracia, y no es un coste excesivo. Entonces, si el plan director no conduce, como tú has dicho, a que eso se restaure con la última gloria que tuvo el templo, no podría ser, como muy bien has comentado, una solución inmediata. Segundo, lo que ha dicho este señor, si alguien tiene un pleito con el vecino, porque el vecino le invade la casa, las cosas en España se entonces, cada vez que pasa algo, la solución es que se pague. Tengo si hay un una problema, foto del culto de la no se hace como la ley indica, ¿por qué no simplemente se contrata? Oye, ¿Por qué no simplemente se contrata un abogado o un equipo político que interponga el oportuno pleito donde corresponda? O sea, será gratuito. Yo no tengo ningún problema con mi vecino del quinto, pero si considero que está vulnerando mi derecho, utilizo la vía jurídica con todo el respeto del mundo y sin perjudicar a nadie para que se cumpla la ley. Y tercera cosa, ya puestos a pensar en grande no consiste en Santiago estuvo o Santiago no estuvo. La Iglesia dice que Santiago estuvo y yo no soy quien para dudar. Una ciudad donde está la sede primada de España, si lo entiendo bien, porque la sede primada es donde se construye la primera catedral o la primera iglesia, merece ser ciudad santa. Entonces, ya no es simplemente... Bueno, aparte de 5 santos que tiene. Ya no es simplemente el proyecto de restaurar la catedral en su última grandeza, sino de que Cartagena devenga en lo que siempre ha sido una ciudad santa. Entonces, yo lo que quería, primero, daros la felicitación. Segundo, subrayar lo que has dicho tú y lo que ha dicho este señor. En España las cosas no se solucionan con gritos ni con palos, están los tribunales. Yo tengo un problema, voy a un abogado, interpongo el oportuno pleito y seguro que no le faltaría financiación. Segundo, la catedral no hay que renunciar al sueño. Si los planes que hay ahí no se corresponden con lo que tiene que ser, que es que recupere su grandeza que tuvo y que debe de seguir teniendo, se coge, y como tú muy bien has dicho, una idea muy buena, se expropia
y se levanta la catedral, que no le van a faltar fondos para volver a tener la grandeza que tuvo. Y luego, una vez que esté, lo que yo haría es regalárselo a los tomados de posesión también. Porque regalo la catedral levantada de nuevo. Aquí la tiene. Y en tercer lugar, vamos a soñar en grande. El camino de Santiago empieza en Cartagena. Sí, que es así. Cartagena debe de ser... Bueno, o sea, son previsores y por eso pusieron que Caravaca fuera ciudad santa y coincidiera con Santiago, la de los cada 4 años. O sea, ya querían tapar diciendo 2 ciudades santas aquí de tan cerquita, es lo mismo. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, pero mira de los previsores que coinciden. Caravaca de la Cruz con Santiago de Compostela, cada 4 años coinciden las 2 ciudades. Que es una cosa que ellos lo saben. Pero que yo no creo que ni siquiera en ellos ni en... No, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Aquí, centrado, sereno, utilizando las herramientas que la ley pone en manos de las personas. Sí, pero si es la vía penal, o sea, esa es la cuestión económica, también el sufragar todo eso. El problema de la vía judicial, que nosotros lo hemos empleado, por ejemplo, pero el problema es, nosotros denunciamos el expolio con lo del túnel, en el Seprona, la Guardia Civil, y no puedo contar lo que iba diciendo cada Guardia Civil, porque decía, pues yo cómo le voy a presentar esta al cárcel si yo me siento a comer con él. Eso para empezar. Para continuar, ¿qué es lo que hicieron? Preguntarle. O sea, yo pongo una denuncia contra X personas, que son los que están trabajando en la catedral, por los destrozos que yo digo que están haciendo, y le preguntan a ellos si es verdad que están haciendo eso, y no los dejan entrar en la catedral. Cuando va el agente judicial a la catedral, que allí no estaba la directora y que no entraba. No dejaron entrar. Y después le dijeron, mira, nosotros somos muy buenos, nosotros empleamos material de primera categoría, mira, nosotros no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, archivada, porque no hay delito. Con lo cual, para volver a denunciar, al tener que ir subiendo escalones, tiene que ir acompañado de procurador, mientras que ellos pleitean con el dinero de todos, nosotros pleiteamos con el dinero que es nuestro. Abrir un contencioso administrativo por lo civil, pues tiene que esperar que llegue al Supremo, porque si aquí la Dirección General de Cultura es la que da los permisos y está allí en Murcia, allí se conocen todos. Yo no digo que sean unos corruptos los jueces, pero que como que la archivan. Entonces tiene que seguir subiendo escalones, y para subir escalones, ponle, no digo yo ya euros, ponle miles de euros. Claro. Sí, pero no tenemos los cuartos. Se ha intentado, lo que no... ¿Por qué no han puesto todas las trampas y por la vez? Mira, por ejemplo, con lo de los estatutos de autonomía y la inconstitucionalidad, eso se ha llevado al juzgado de Cartagena, al de Murcia, a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional. Se ha buscado respaldo de la Academia de la Historia. Se van rebuscando organismos y al final seguimos estando en lo mismo. En lo mismo, porque esto no sé cómo estamos de tiempo. Ya debemos ir terminando. Bueno, perdona, digo por... espérate un momento, voy a decir una cosa. Que sepas una cosa. Sí. Que cuando hemos estado en la entidad y en los sitios verdaderamente como es justicia y la eclesiástica, han dicho que nosotros somos unos trasnochados, que es lo que queremos. Incluso otra cosa que nos dijo el obispo, pero no lo queremos. ¿Vale? Porque es muy doloroso lo que nos dijo. ¿Vale? Eso es lo que quita la fe a todas las personas. El tema es que cuando una causa es justa y es Ya lo sé. Señora, haga usted la pregunta, hombre. Era simplemente... hágala. Era simplemente una ocurrencia que creo que es económica y que a lo mejor habría gente que se le caería la cara de vergüenza. De hacer una exposición con el nombre de todas las personas que han hecho a favor y en contra, o que han hecho todo el daño que han hecho a la catedral, hacer una exposición así como estos, irlos pasando por la población, por toda Cartagena, porque la mayoría de gente no conoce esto que se ha dicho aquí. Entonces sería una forma de conocer a las personas responsables y lo que ha hecho cada una de ellas. Apoyo la propuesta.
No se le cae la cara de vergüenza porque es que no tienen. Como no tienen, no se le puede caer. Vamos, si no es que no terminamos, porque esto es interminable. Por eso te digo, no, yo no sé porque... Y tú te estás esforzando muchísimo en todas las cosas. Bueno, yo por mí mientras que haya preguntas no es eso, pero... Lo que sería conveniente con el tiempo, volver a incidir en el tema de alguna forma, a lo mejor tocando alguna rama de los que sean haciendo alguna propuesta sobre el plan director, o sea, para la posible recuperación de alguna forma, haciendo alguna propuesta. En marzo, cuando plan ellos saquen el plan director, nosotros sacamos la contrarréplica. Bueno, ir preparándolo y